Para iniciar el patronaje del pantalón, vamos a realizar el patrón delantero. Para ello, tomaremos la hoja de papel. Comenzamos midiendo el largo total del pantalón desde el borde superior del papel. Al final, trazamos nuestra línea de bota. Desde el borde superior bajamos la medida de alto de tiro, marcamos 2 puntos y trazamos nuestra línea de cadera. Con la ayuda de la cinta métrica ubicamos el punto medio entre cadera y bota. En este punto subimos 5 centímetros y trazamos la línea de rodilla. En el borde superior del papel vamos a ubicar la medida de 1/4 de contorno de cadera más la holgura deseada, que puede ser de 1 centímetro hasta los centímetros deseados. Esta misma medida la vamos a ubicar en la línea de cadera. Unimos con una línea los puntos marcados. Esta será nuestra línea alto de tiro. Por la línea de alto de tiro vamos a bajar 2 centímetros partiendo del borde superior del papel. Luego trazamos una curva muy suave que será nuestra línea de cintura. Marcamos con X este espacio entre borde superior y la línea de cintura. Después de haber utilizado este patrón delantero para realizar el posterior, vamos a cortar esta parte del patrón delantero. En la extensión de la línea de cadera vamos a ubicar la medida del tiro delantero. Con esta misma medida subimos por la línea de tiro partiendo de la línea de cadera. Con la ayuda de la curva francesa o a mano alzada realizamos la curva del tiro. En la línea de cadera marcamos el punto medio. Tomamos la medida del costado al punto medio y la trasladamos a la línea de rodilla y bota. Trazamos la línea de aplomo. Esta línea nos sirve para alinear nuestro patrón al hilo de la tela. En la línea de bota vamos a ubicar la medida de 1/4 de contorno de bota hacia ambos lados de la línea de aplomo. Trabajaremos una bota un poco más amplia que la utilizada en un pantalón clásico. En la rodilla ubicamos a ambos lados de la línea de aplomo la 1/4 parte del contorno total de rodilla. Trazamos las líneas de costado partiendo desde la cintura hasta la bota. Rectificamos en rodilla que quede una línea recta. Trazamos líneas de entrepierna, asegurándonos de que queden líneas suaves y bien definidas. Finalmente cortamos el patrón por el costado entre pierna y tiro, sin cortar la línea de cintura. Para trabajar el patrón del posterior, tomamos un papel y en la parte inferior vamos a colocar un anexo. Trazamos una línea en la parte inferior donde vamos a descansar la línea de bota del delantero.
Este lo ubicamos dejando espacio en la parte superior y de ambos lados. Colocamos el patrón y alfileteamos. Extendemos las líneas de tiro, cadera, rodilla y bota. En la extensión del tiro marcamos la medida del tiro delantero. Y en este punto bajamos 1 centímetro. Por la línea de cintura partiendo del alto de tiro metemos 3 centímetros. En ese punto subimos 3 centímetros. Por el costado extendemos la línea de cintura y marcamos 3 centímetros. Trazamos la línea de cintura. Subimos 1 centímetro en el inicio de la curva del tiro delantero. En el ángulo de la curva del tiro vamos a sacar en diagonal 1,5 centímetros. Trazamos la línea de alto de tiro desde los 3 centímetros que subimos en cintura hasta el punto que marcamos al inicio de la curva del tiro delantero. Trazamos la curva del tiro por los puntos marcados con la ayuda de la curva francesa o a mano alzada. En la línea de cadera añadimos 1 centímetro y 2 centímetros en la línea de rodilla y bota, por costado y entrepierna. Trasladamos la medida de la línea de aplomo del delantero al posterior y trazamos. Cortamos el patrón posterior por el costado entre pierna, tiro y cintura. Cortamos en el delantero por la línea de cintura, retirando el espacio donde marcamos las X. Para realizar el patrón de la pretina, tomamos la medida del contorno total de cadera y le sumamos la cuarta parte de esa medida. El resultado de esta suma será el largo total de la pretina. Al trabajarla con el hilo goma, quedará reducida. Para el ancho trabajaremos con 12 centímetros. Ya con esta medida están incluidos los centímetros para un doblez que realizaremos, más el centímetro de costura al unir a la cintura del pantalón y los centímetros para hacer un túnel para colocar un elástico que le dará más ajuste a la pretina. Tomamos un trozo de papel. Vamos a ubicar la mitad de la medida del largo de la pretina que nos resultó de la suma anterior. A partir del borde del papel, bajamos en varios puntos la medida del ancho de la pretina.
Trazamos. Nos queda un rectángulo. Cortamos el patrón. Para iniciar con el corte en tela del pantalón, colocamos la tela al doblez, enfrentando sus derechos. Iniciamos trazando las piezas del posterior al revés de la tela, en modo espejo, ya que al cortar las piezas ya obtendremos la del lado derecho e izquierdo del posterior. Colocamos el patrón tomando en cuenta el hilo de la tela. Tomamos la medida del borde del doblez de la tela a la línea de aplomo, que estén a igual distancia en las medidas que vamos tomando. Así nos aseguramos que esté bien alineado el patrón. Alfileteamos. Trazamos en la tela dejando un margen de costura de 1 centímetro por cintura, 1,5 centímetros por costado, alto de tiro y entrepierna. Y por la línea de bota dejamos 3 centímetros para el dobladillo. Cortamos el posterior. Doblamos nuevamente la tela enfrentando sus derechos para trazar en modo espejo el delantero. Por cintura dejamos 1 centímetro de margen de costura. Por alto de tiro, costado y entrepierna, 1,5 centímetros. Y en la bota, 3 centímetros. Cortamos el patrón. Doblamos la tela enfrentando sus derechos, colocamos el patrón de la pretina alineando uno de sus extremos con el borde del doblez de la tela. Trazamos al ras a lo largo y al extremo dejaremos 1 centímetro de margen de costura. Cortamos la pretina. Si te gustan nuestros videos, te invitamos a suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos disponible variedad de cursos online y patrones digitales. Para dar inicio a la confección, empezamos pasando costura zigzag al contorno de todas las piezas del delantero y posterior. Enfrentamos los derechos de las dos piezas del posterior, así como las del delantero, y pasamos una costura recta por el alto de tiro para unir estas piezas. Luego enfrentamos los derechos del delantero y posterior, alfileteando los costados y entrepierna. Cerramos con costura recta. La costura de la entrepierna va del fondo a cada lado hasta la bota. Realizamos el doblez de 1 centímetro a un borde de la pretina y al otro borde pasamos una costura de zigzag. Colocamos el hilo goma en el carrete. Este va en la parte inferior de la máquina y el hilo de la parte superior será el hilo de poliéster. La puntada la colocamos en 3 o 4. La aguja se ubica al centro, orientada para la costura recta. Trazamos líneas guías a todo lo largo de la pretina,
al derecho de la pretina, iniciando a medir a 1,5 centímetros del borde del doblez hacia el centro de la pretina. A lo largo, marcamos puntos a 1 centímetro de separación de ancho. Luego trazamos las líneas guías. Se pasan costuras por las líneas guías que trazamos. Al llegar a los extremos de la pretina, levantamos el prensatela, movemos la tela y bajamos dando puntadas hasta ubicarnos sobre la siguiente línea. Volvemos a levantar el prensatela y nos devolvemos por la línea guía. Así seguimos cosiendo hasta haber dado todos los pases de costura en las líneas trazadas. Al final, con los hilos sobrantes, hacemos un pequeño nudo. Cerramos la pretina enfrentando los derechos y en los extremos pasamos una costura recta. Luego, desde el borde del doblez medimos 2 centímetros y doblamos al revés de la pretina. Alfileteamos. Pasaremos costura recta estirando la pretina. Pasamos la costura recta a todo lo largo, pero dejaremos un pequeño orificio. Colocamos la pretina a su derecho con el derecho del pantalón. Vamos a unir la pretina al pantalón por el borde donde realizamos la costura del zigzag. Ubicamos la costura de unión de los extremos de la pretina alineándola con la costura central del posterior. Alfileteamos. Doblamos la pretina ubicando el punto medio del otro extremo y alineamos ese punto con la costura central del delantero. Alfileteamos. Luego ubicamos los puntos medios de los extremos de la pretina y alfileteamos. Pasaremos una costura recta para unir pretina y pantalón. Tomamos un elástico de 1 centímetro de ancho y utilizaremos un elástico que tenga las 3/4 partes de la medida de la cintura. Para esto tomamos el contorno total de cintura, lo dividimos entre 4 y luego a la medida del contorno total de cintura le restamos el resultado de la división, que será la medida que utilizamos para el largo del elástico. Con la ayuda del imperdible o el pasacinta,
Introducimos el elástico por el canal que hemos realizado. Tomamos los dos extremos del elástico y los sobreponemos uno sobre el otro y aseguramos con varias pasadas de costura recta. Cerramos el orificio con un pase de costura recta. Realizamos el dobladillo en la bota del pantalón. Por último, tomamos un retazo de tela para trazar la tira con la que haremos el lazo en el delantero, como un detalle coquete de la pretina. Colocamos la tela al doblez para trazar 32 centímetros de largo a partir del borde superior, bajamos 4 centímetros, marcamos la medida, cortamos la tira. En los extremos doblamos 1 centímetro hacia el revés y pasamos una costura recta. Luego los bordes a lo largo los doblamos hacia la línea central de la tira. Cerramos uniendo los bordes y pasamos una costura recta. Así obtenemos la trenza del lazo. En el punto central de la pretina, alineando con la costura de alto de tiro del delantero, colocamos el punto medio de la trenza, colocamos un alfiler para asegurar. Luego pasamos una costura recta corta. Una vez que cosemos la trenza, realizamos el lazo. Así luce nuestro hermoso pantalón, estilo palazzo con sus piernas con un poco de amplitud.